Bueno, amigas, amigos, bienvenidos entonces a un nuevo conversatorio en el marco de las actividades de este Congreso Internacional Desafíos de la Transición a una Nueva Civilización. Durante los diferentes conversatorios que hemos desarrollado a lo largo del Congreso Nueva Civilización, hemos tenido la oportunidad de conocer y explorar diversas y novedosas visiones y experiencias prácticas en lo que se refiere a las formas de comprender la relación del ser humano con la realidad, con la sociedad y también con la naturaleza y el medio ambiente. Sin duda, el campo de acción referido a la relación de los seres humanos con el medio ambiente y las formas de habitar el territorio resultan muy importantes y oportunas de ser comprendidas más profundamente, especialmente hoy cuando la naturaleza parece exigirnos un cambio de actitud y de conciencia hacia una relación más armónica y sostenible entre humanidad y planeta. Son cada vez más las voces que desde diferentes perspectivas nos continúan advirtiendo sobre los graves riesgos que corremos si no cultivamos de manera decidida una mayor conciencia y conocimiento sobre la importancia del reciclaje como una de las alternativas viables y a la mano del hombre para mitigar en parte el grave y casi irreversible daño ambiental. El conversatorio de hoy, viernes 27 de noviembre de 2020, nos invita precisamente a profundizar sobre la práctica del reciclaje en particular sobre una propuesta para evaluar cómo andamos en materia de tratamiento de residuos sólidos en Chile. De acuerdo a los datos proporcionados por el proponente de este conversatorio, hoy cada chileno genera más de 1 kilo diario de residuos y menos de un 10% de estos realiza un proceso de separación para luego enviarlo a reciclaje. En este gran desafío ambiental, todos los sectores, incluidos los ciudadanos, deben aprender las formas de colaborar para la reducción de los residuos y el reciclaje. Le presento entonces y le damos la cordial bienvenida a quienes van a ser los expositores de este conversatorio que lleva por título Desarrollo Sostenible y Gestión de Residuos Sólidos, Planificación Regional Integrada en Chile. Nos acompaña el profesor Masoud Besaf, doctor en Ingeniería Energética de la Universidad Sungkyun Hwang de Corea del Sur, ex investigador de la Universidad de Chile y actualmente profesor asistente en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso. Su investigación interdisciplinaria y experiencia industrial incluyen diferentes campos de la ingeniería mecánica, particularmente en termodinámica, transferencia de calor y mecánica de fluidos. Ha desarrollado e implementado varios proyectos en el análisis de sistemas de energía, como el proceso eficiente de transferencia de calor en receptores volumétricos de aire en energía solar concentrada. Y actualmente participa en estudios que interpretan la interacción del medio ambiente, la sociedad y la economía con aspectos técnicos de los sistemas energéticos, y también está trabajando en la gestión de residuos en conexión con el desarrollo sostenible en diferentes escalas, como en ciudades y regiones. Bienvenido, profesor Masoud. Muchas gracias, señor Víctor, para presentarme. Yo voy a compartir de archivos si no hay problema. Perfecto. Acompañan al doctor Masoud dos alumnos, don Daniel Galvez, a quien le damos la bienvenida, y también Milton Correa. Bienvenidos ambos. Muchas Milton, gracias. Daniel, bienvenidos. Gracias. Ambos miembros de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso. Entonces, bienvenidos los tres, y les cedo la palabra entonces para que iniciemos este interesante y oportuno conversatorio en el marco del Congreso Nueva Civilización. Muchas gracias, Víctor. Yo espero que todos ustedes estén bien. Es una pena que no podemos discutir este importante tema cara a cara, pero ojalá hacemos este momento difícil y juntos avancemos para el desarrollo sostenible en Chile. Gracias, Víctor, por presentarme a la audiencia. Mi especialidad es la gestión energética y medioambiental, y hoy hablaré sobre uno de los mayores retos
a los que se enfrentan nuestras ciudades, que es la gestión de residuos. El primero yo voy a explicar de concepto de desarrollo sostenible y cuál es la relación entre el desarrollo sostenible y gestión de residuos. Después yo voy a explicar de situación actual de problema en el mundo y en Chile. Y en tercer sector yo voy a explicar de modelo integrado de gestión de residuos. Y finalmente nuestra metodología para observar algún problema que tenemos en diferentes regiones en el país. Es posible que escuchemos mucho sobre sostenibilidad y concepto de desarrollo sostenible. En resumen, desarrollo sostenible significa que cualquier desarrollo debe realizarse considerando el impacto en el medio ambiente y gastando los recursos con especial atención a las generaciones futuras. Según el programa de las Naciones Unidas, se han sugerido 17 objetivos para el desarrollo sostenible para todo el mundo, algunos de los cuales están conectados directo o indirectamente con la gestión de residuos. Por ejemplo, el objetivo número 3, buena salud y bienestar. Objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Y también objetivo 12, responsable consumo y producción. Entonces, como se ve en este programa, la salud física de nuestro medio ambiente y ser responsable de lo que estamos produciendo y cómo consumimos son muy importantes. Ahora, ¿cuál es la situación de generación de residuos en la región de América Latina? Echemos un vistazo a la situación de generación de residuos en América Latina. El promedio diario de generación de residuos de la región es superior al promedio mundial, es de 0.99 kilogramos dividido por una persona por un día, a pesar de que el promedio mundial es igual más o menos 0.74 kilogramos dividido por cápita por una persona por un día. Si miramos de cerca los datos de la región en esta tabla, podemos encontrar que los chilenos en promedio están produciendo más residuos en comparación con los países vecinos. Incluso comparado con Brasil, Chile genera más residuos. Ese es un tema muy preocupante y debemos pensarlo para ver las oportunidades de disminuir la generación de residuos. Este problema es no solo el problema de Chile. Este gráfico muestra la relación entre la tasa de generación de residuos sólidos urbanos y el ingreso nacional bruto. Entonces Chile aquí cae en la sección de sociedades de altos ingresos. Entonces, en base a este gráfico, existe una correlación entre la situación económica de una sociedad y su tasa de generación de residuos. Las sociedades de mayor ingreso nacional bruto
producen una mayor tasa de residuos per cápita. Por tanto, estos países, incluido Chile, deben desvincular esta correlación. Hasta donde yo sé, se han iniciado algunas actividades en Europa para reducir la dependencia de la renta nacional bruta y la generación de residuos. Chile también necesita la misma estrategia, ya que tiene un problema similar. Ahora, considerando el porcentaje de generación de residuos, es obvio quién está produciendo más residuos a escala regional en Chile. Podemos ver aquí en esta figura que la zona central tenemos mucha generación de residuos en el país. Más de 50% de generación de residuos sólidos municipales tenemos de esta generación en región metropolitana y también regiones que están vecinos de región metropolitana. Pero sin embargo, si echamos un vistazo a la generación de residuos diaria, regional, per cápita, por una persona, podemos identificar algo diferente. Hay algunas regiones, por ejemplo, región Magallanes, región Atacama, región Arica, Tarapacá, que tienen de tasa es muy alta en comparación de región metropolitana. Entonces, sí, tenemos de porcentaje de generación de residuos más en zona central, pero de residuos generados por una persona en un día, según la región, tenemos más alta tasa en otras regiones, no en zona central, en zona de sur y zona de norte. Bien, tenemos un problema complejo que involucra varias dimensiones en una sociedad. El problema de los residuos es un problema de todos y su impacto vuelve a todos. Entonces, su solución necesita acciones de varios actores que incluyen hogares, municipios, departamentos de salud, agentes regionales y otras organizaciones responsables. Entonces, una solución efectiva es la solución para cubrirlos a todos, lo que significa una solución integral. Entonces, para resolver el problema de gestión de residuos, tenemos una solución que puede considerar de todo el sistema integrado, desde generación de residuos hasta tratamiento. ¿Cuál es la solución? La solución se llama la gestión integrada de residuos sólidos, que se refiere al enfoque estratégico de la gestión sostenible de residuos sólidos que abarca todas las fuentes y todos los aspectos, abarcando la generación, segregación, transferencia, clasificación, tratamiento, recuperación y finalmente disposición de manera integrada, con énfasis en maximizar la eficiencia en el uso de los recursos. Como ustedes resultará familiar, este es el esquema de gestión integral de residuos sólidos que se realizará a nivel mundial.
Por tanto, los residuos son generados por los lugares u otras partes interesadas en las ciudades. Aquí hacemos hincapié en la minimización de la generación de residuos o la prevención de residuos, que generalmente consideramos una combinación de aplicación de la ley y actividades culturales para cambiar el comportamiento de gente o recibir su atención sobre el tema. Luego, los residuos son recolectados por los municipios y otro sector privado. Luego se transfiere al sitio de clasificación y separamos los materiales orgánicos y materiales valiosos o reciclables, como por ejemplo plástico, vidrio, metal y papel. Aquí podemos ver el valor de los sectores desde el punto de vista económico, ya que, por ejemplo, los materiales orgánicos se utilizan como compost, los materiales reciclados significa que podemos reducir el impacto medioambiental para reusar de material y finalmente minimización de relleno sanitario. Ok, los residuos como oportunidad de negocio. Podemos tener de material orgánico para compost, tenemos que considerar algún material para reciclaje, para minimización de impacto de residuos en el medio ambiente, pero el problema es por dónde deberíamos empezar. ¿Cuál es nuestra prioridad para planificación regional para gestión de residuos? Aquí se iniciará nuestro trabajo para ver las oportunidades para mejorar la gestión integrada de residuos sólidos a escala regional en Chile. Sabemos que el programa está en curso y hay grandes esfuerzos en el país para mejorar el rendimiento de proceso, pero es bueno una vista macro de proceso para ver qué está pasando y dónde tenemos más problemas para poder enfocarnos mejor para resolver el problema en la escala de regiones. Entonces, la metodología que consideramos para nuestro trabajo es la toma de decisiones multicriterio, que es un enfoque muy útil. Si un problema consta de varias dimensiones, entonces nuestro sistema es el manejo integrado de residuos sólidos a escala de regiones en Chile. Hemos considerado a todas las regiones de Chile como alternativa al problema, por lo que se hace una comparación entre estas regiones. En la toma de decisiones multicriterio se realiza una comparación entre diferentes alternativas en función de algunos criterios o indicadores. Aquí, para la gestión integral de residuos sólidos, los indicadores son la situación de generación o tratamiento de residuos en cada sector de gestión de residuos sólidos a escala región. Entonces, tenemos diferentes indicadores, por ejemplo, un indicador como generación de residuos, otro indicador de
tasa de reciclaje, de situación de incineración en cada región o de cantidad de material que podemos considerar en relleno sanitario en cada región. El problema es cuál es más importante. ¿Qué indicadores tienen más impacto o más peso en esta metodología? Entonces, necesitamos asignar peso para indicadores. ¿Por qué indicadores no tienen necesariamente una importancia similar? Por tanto, la importancia o el peso de los indicadores son importantes para nosotros. ¿Qué indicadores podemos considerar para este tipo de proyecto, de trabajo? Tenemos diferentes indicadores. Hemos seleccionado 5 indicadores, pero podemos considerar más indicadores dependientes de disponibilidad de data. En caso de Chile, tenemos buena data, pero la data no está disponible para cada sector, para cada región. Entonces, tenemos 5 indicadores para comparación de situación de cada región. Por ejemplo, residuos sólidos municipales per cápita, cobertura de recolección, emisiones de carbón dióxido en la gestión de residuos por municipio per cápita, residuos sólidos municipales recuperados por cápita y finalmente desechos sólidos municipales eliminados per cápita, con correspondiente definición y unidad. Como expliqué, de gestión de residuos es un problema que tiene diferentes dimensiones: dimensión cultura, dimensión técnica, dimensión económico, dimensión de impacto medioambiental. Entonces, si queremos considerar un estudio, necesitamos considerar todos los indicadores, pero es dependiente de diferentes factores. Por ejemplo, disponibilidad de data es muy importante. Para este proyecto, limitamos de indicadores a indicador técnica y medio ambiente, porque de indicador para otras dimensiones no está completo o no está disponible para un mejor consideración. Entonces, enfocamos solo en parte técnica y también parte medio ambiente de impacto de gestión de residuos en cada región. Aquí yo voy a preguntar a mis alumnos, pueden continuar de parte técnica, cómo podemos calcular de nivel de sostenibilidad para cada región, por favor. Muchas gracias. Buenos días. La metodología que nosotros utilizamos contaba de 4 etapas, en la cual la primera etapa fue el levantamiento de información para saber realmente la información con la que nos podíamos encontrar y que finalmente nos iba a servir. Con esta información creamos una base de datos con distintos índices de cada región, para así tener una idea de un perfil de cada una de ellas y así elaborar los indicadores. Si bien surgieron más de los 5 indicadores que nosotros elegimos, no era óptimo trabajar con todos los indicadores por un tema de cálculo del método que utilizamos. Así que se eligieron los 5 indicadores y fueron los que mencionó el profesor anteriormente. Luego de elegir los indicadores, en la etapa 2 necesitábamos pasar desde un concepto cualitativo a un tema cuantitativo, lo cual lo hicimos con un panel de expertos, todo del área científico,
los que nos entregaron los valores de peso para cada indicador. Aquí nos dijeron cuál era el más importante según ellos y según su concepción. Luego de tener la vista de los expertos, se calculó el peso de cada indicador usando el método HP. Luego de eso se le asignaron datos a los indicadores basados en datos reales. Luego de esto, en la etapa 3, finalizando la etapa 3, se clasificaron los estados de Chile considerando el método de suma de ponderación, representada en la metodología de multicriterio. Finalmente se realizó un análisis de sensibilidad. Si puede avanzar, muchas gracias. La valorización que entregó el panel de expertos fue en una matriz, una matriz que se creó con los 5 indicadores. Y en esta matriz nosotros pudimos calcular el peso que tenía cada indicador. En este peso lo llamamos vector de peso de indicadores, que nos sirvió posteriormente para multiplicarlo por la matriz y así tener otro dato importante. Entonces, de los 5 indicadores podemos ver que el primer indicador fue el más importante, con 0.5 siendo mayor a los demás indicadores, y este corresponde a la generación de residuos municipales per cápita. Bueno, prosigo. Entonces, ya obteniendo los pesos de los indicadores por el método AHP, ahora procedemos a ejecutar el método de suma ponderada, que podemos ver que es la sumatoria de todos los productos de la multiplicación entre el peso del indicador y el valor del indicador por cada una de las regiones. Antes de realizar este método de suma ponderada, primero debemos normalizar los valores de cada indicador, debido a que estos valores vienen con distintas unidades, y la idea es integrar estos valores en una escala en común, sin ninguna dimensión. Entonces acá podemos ver que la fórmula establecida para indicadores de criterio beneficio y costo, ya que estos indicadores son emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera per cápita, es un criterio de costo. Residuos recuperados per cápita es un criterio de beneficio, entonces tienen que estar aledañas a cada fórmula pertinente. Bueno, entonces, ya obteniendo estos datos normalizados por la fórmula, procedemos a ejecutar el método de suma ponderada para así obtener los resultados de rendimiento de gestión de residuos sólidos por parte de cada una de las regiones de Chile. Como podemos ver acá en el gráfico, y en el mapa, y también en las tablas acá de mejores y peores rendimientos, donde O'Higgins es la región más dominante y Magallanes es la región con peor rendimiento. Eso sí, estos resultados se deben analizar, se deben evaluar, generar un estudio de análisis de sensibilidad con el fin de determinar, identificar si estos valores son sólidos y que no sufran cambios ante distintos fenómenos o que puedan estar erróneos. Entonces, ¿en qué consistió el análisis de sensibilidad? Bastó en generar una modificación en aquellos pesos de los indicadores más influyentes para poder generar diferentes escenarios. Y luego con estos diferentes escenarios analizar la consistencia de los resultados de gestión de residuos sólidos. Y estos escenarios determinaron que sí, los resultados son sólidos, son consistentes, y que la metodología de análisis multicriterio es factible para este trabajo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Daniel. Entonces, como explicaron mis alumnos, tenemos mejor desempeño
del centro del país hacia el sur, menor desempeño del centro hacia el norte del país en gestión de residuos. Como complemento a los resultados que se han mostrado, si bien las regiones central y sur han recibido puntuaciones altas en la evaluación, pero según el rango y la desviación estándar, los valores obtenidos están más dispersos en zona central y zona sur. ¿Qué esto significa? Esto significa que tenemos una mayor dispersión de los resultados en estas regiones. Por tanto, estas regiones, zona central, zona sur, deberían centrarse en mejorar el sistema de gestión de residuos para que el desempeño regional sea más uniforme. Los programas focalizados en el tratamiento de residuos en el país han estado en desarrollo durante la última década, sin embargo, falta mucho por avanzar. Es importante orientar las ideas en dirección primaria a disminuir la tasa de generación de residuos, ya que es el problema más considerable. La mayoría de las regiones del norte no siguen una recuperación adecuada de residuos y finalmente otra observación es las regiones centrales como región Bernardo O'Higgins y metropolitana alcanzan los mejores índices de recuperación de residuos. El procedimiento que utilizan estas localidades puede ser analizados para ser parte de otras zonas del país que necesiten mejorar su sistema. Otra observación es que podemos tener para este trabajo, nos enfrentamos a un problema multidimensional, por lo que la solución también debería ser multidimensional. En su mayoría, la solución basada en tecnología es más cara que la cultural y educativa. Además, debe fomentarse la minimización de residuos y en ocasiones debe reforzarse por ley en caso de generación de residuos. También podemos considerar de experiencia de otras sociedades, por ejemplo, países nórdicos, que tienen mucha experiencia en el tratamiento y separación de residuos. Y también necesitamos tener una monitorización continua, que es muy importante, y se puede realizar estudios similares si disponemos de datos actualizados. La transparencia de los datos es otra cosa importante para los responsables políticos. Y otro ejemplo de una buena gestión de residuos es Dinamarca, que tiene recogida y reciclaje separados para cada sector que podemos considerar en caso de Chile. En caso de zona sur de modelo de Islanda, de modelo de gestión de residuos en Islanda, es un buen ejemplo. La situación geográfica de Islanda es similar a las regiones del sur de Chile. La distancia entre pueblos y ciudades es considerable, lo que dificulta la gestión de residuos. Entonces, la experiencia de Islandia puede ser útil. Por supuesto, debemos involucrar más a los expertos locales para ver cómo adaptar el modelo Islanda para
de regiones del sur de Chile. Estas referencias que usamos para nuestro proyecto, muchas gracias para escuchar, para considerar de tiempo, escuchar de nuestra presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Masud, y a Daniel y a Milton por su presentación. Muy interesante, muy interesante descubrir que las metodologías que de pronto, o descubrir que de pronto uno puede tener una impresión de que tal vez el reciclaje solamente pasa por una cosa cultural, y a través de la presentación nos damos cuenta de que no, que se requieren metodología y la intervención multisectorial de distintos actores para poder hacer un trabajo que sea vital y que sea también continuo en favor del medio ambiente, y el uso correcto del residuo en el fondo, porque ustedes nos dan a conocer que el residuo no todos los residuos son iguales. En el fondo hay residuos que se pueden reutilizar y que podrían ser perfectamente concebidos como materias primas para la reproducción de otros bienes y fabricación de otros productos. Entonces, una pregunta que tal vez a mí originalmente me surge para luego, por supuesto, abrir el debate y que alimentemos y enriquezcamos esta conversación sobre el tema que ustedes proponen, que inmediatamente que los escuché me llamó la atención. ¿Qué pasa con el tema de la responsabilidad del productor? Bueno, tratar los residuos es una cosa, pero está al final de la cadena de la producción. Yo entiendo que debería haber una responsabilidad de quien produce, en el sentido de, claro, yo puedo producir cualquier cantidad de bienes, utilizar para la producción de mis bienes, por ejemplo, artefactos, qué sé yo, diferentes usos de materias primas, pero después no me hago cargo de qué es lo que ocurre con esos residuos, ni me hago cargo de cómo trata el Estado, los municipios y los particulares y los consumidores esos materiales. Sin embargo, lo que me preocupa en el fondo es vender, pero no me hago cargo de eso, ni responsable de esos residuos. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de la responsabilidad del productor como inicio en la cadena de la producción y del tratamiento de lo que ocurre con los residuos? Gracias, Víctor. Yo creo que su pregunta es muy importante. ¿Por qué está importante? Porque nosotros no solo podemos enfocar para instalación, para mejorar en punto de tecnología. En otra palabra, necesitamos considerar algunas actividades administrativas para aumentar la responsabilidad de productores. Entonces, mi sugerencia, yo no sé que tenemos esta ley en el país o no, mi sugerencia es necesitamos considerar un sistema de impuesto dependiente del tipo de residuos. En caso de residuos en municipios, está poco difícil porque tenemos diferente nivel de ingresos en cada comuna. Entonces, es dependiente del nivel de comunas, podemos considerar un diferente tasa de impuesto, pero en caso de industrial, yo creo que necesitamos considerar una ley muy sólido para respetar de gestión de residuos en punto inicial. Entonces, nuestro punto para este proyecto es, ok, tenemos problema, pero la solución del problema no es solo instalación de tecnología nueva. Necesitamos en paralelo algunas otras actividades, especialmente para productores. Para productores necesitamos considerar una ley para definir un
un sistema de impuestos. Esta es mi opinión. Correcto, muchas gracias, profesor. Dejamos entonces abierta la palabra ahora. Profesor, si que quiere, profesor Mosú, puede cerrar su presentación para que podamos ver el resto de los participantes. Ahí nos vamos a ver todas las caras. A quienes se quieran conectar con el video también se lo agradeceremos para que pues, se pueda generar el diálogo abierto, espontáneo, libre y natural, como decimos nosotros en los conversatorios del Congreso de Nueva Civilización. Entonces, dejo abierta la palabra para quien quiera a lo mejor intervenir, si a alguien se le ocurrió alguna idea, alguna noción, una visión que quiera compartirnos, encantados. Le cedo la palabra a Mauro Grossi, que está solicitándolo. Mauro, bienvenido. Hola, buenos días. Todavía nos falta un poquito para las buenas tardes. Bueno, junto con agradecer la invitación y la participación. Por lo que logré comprender, el profesor Masud al final plantea la interesante ver un tema tributario. Y desde esa mirada, ya que tenemos la libertad de preguntar y soñar en estos conversatorios, son muy entretenidos, salirnos un poquito de la formalidad y soñar, me encantaría saber desde el punto de vista de los expositores, cómo evalúan o cómo ven ellos, tal vez más que un sistema de pagar impuestos por generar residuos que podría aumentar la brecha, pues las empresas ricas podrían seguir llenándolos de basura y les cobraríamos infinitamente impuestos y siguen teniéndolo. Tal vez cómo ven ellos un sistema tributario más propositivo, que tal vez quienes logren reutilizar los residuos, es decir, valorizándolos, ya sea a través de reutilizarlos, a través de generar energía, que pudiésemos tener franquicias tributarias, ver un sistema tal vez más desde lo positivo que desde el gravamen. ¿Cómo lo ve el profesor Masud o su estudiante una mirada de esa manera? Y la segunda pregunta, para no aburrirlos más, es si ustedes consideran que nosotros deberíamos cambiar el sistema de disposición final de los residuos. Si ustedes se fijan, hoy día las comunas más pobres de nuestro país son las que tienen la mayor cantidad de vertederos. ¿Cómo ven ustedes la situación de que indistintamente el formato geográfico, si fuéramos una ciudad federal, en este caso somos un país regional, que cada región y cada comuna debiese ser responsable de sus residuos en una potencial nueva legislación? Estoy soñando. ¿Cómo lo ven esas dos iniciativas? Esas son mis consultas para el debate, dijéramos. Gracias. Excelente, profesor Masud. Muchas gracias, profesor Mauro. Para primero pregunta, yo voy a preguntar, Daniel Milton, ¿puede explicar, por favor? Sí, profesor. Bueno, muy interesante la pregunta, profesor Mauro. Yo personalmente creo que sí es importante, a lo mejor no tributariamente, pero sí encargarse de los residuos que generan las grandes empresas. Como dice usted, es cosa de que ellos nos llenen de basura y solamente se les va a cobrar un impuesto. Yo creo más en la economía circular. Creo que puede ser posible y puede ser viable también que las empresas, al comercializar productos, yo me voy a referir básicamente al retail, lo que es bueno, no sé, una cama, un horno eléctrico, quizás. Esos son residuos que a lo mejor uno no los produce, no se generan diariamente, pero que sí son un factor de que los vertederos y los rellenos sanitarios colapsen, ya que, por ejemplo, no sé, colchones, camas, ya casi están a un paso de ser escombros, y las comunas que se ven más afectadas son las comunas, como decía usted, con menos ingresos, las que están al sector sur, sector norte. Pero si usted me pregunta a mí, yo creo más que en el tema tributario y de cobrarle un impuesto a las empresas que produzcan, en crear políticas de economía circular que comprometan a la empresa que comercialice estos productos, de que de alguna forma tenga también un área que los devuelva hacia sus líneas de producción o de recuperación. Un ejemplo básico y clásico es, no sé, los envases retornables
de la, bueno, de CSU o Coca-Cola. Eso es mi opinión, profesor Mauro. Gracias. Daniel, ¿tú tienes la palabra o yo voy a explicar? ¿Aló? Sí. ¿Me escucho? Sí. Sobre la segunda pregunta, estaba referida a los territorios que están aledaños, que tienen basurales, vertederos y que no han podido obtener el establecimiento de rellenos sanitarios para poder sustentar los desechos, la generación de desechos que generan estas poblaciones debido a la ubicación geográfica y porque no es factible de manera económica disponer de lugares con disposición final que estén bajo las regulaciones del Decreto Supremo número 189, que es las medidas sanitarias básicas que tiene que tener un establecimiento para prevenir mucha contaminación, estos rellenos sanitarios que, que se encuentran más en lugares centrales, a ciudades más urbanizadas. Se pueden realizar también en lugares, población aledañas, pero que sean de forma manual, que no tengan estas máquinas de alto costo y que se pueda realizar solamente con mano de obra. No sé si me expliqué bien. A ver, Muchas mi gracias, pregunta, Daniel. gracias. Mi pregunta iba hacia otro punto. Hoy, si nosotros separamos de las 351 municipalidades que tiene Chile, tenemos aproximadamente entre 6 y 8 municipalidades que reportan prácticamente el 80% o el 90% de los ingresos. Entonces, ninguna de esas municipalidades tiene un relleno sanitario en su comuna. Entonces, mi pregunta es, en este sueño de una mirada futura, ¿cómo ven ustedes obligar ya sea a las comunas o a las regiones a hacerse responsables de sus propios residuos? Indistintamente el modelo, si los van a tratar, los van a reciclar o los van a enterrar. No lo sé. Pero si ustedes consideran pertinente que cada comuna se tuviera que empezar a ser responsable de sus residuos. Porque hoy, ¿en qué situación estamos? En que hay comunas, como es el caso de Tiltil, que recibe, no sé, más del 50% de los residuos generados dentro de el resto de las 30 y algo, 40 y algo comunas de la región metropolitana. Entonces, ahí es donde yo digo, donde más allá de lo técnico, que lo felicito por el trabajo realizado, ¿cuál es su visión de usted? Una visión tal vez que es más política, más de sociedad, porque finalmente son ustedes como estudiantes, los estudiantes del profesor Masud, quienes van a ser los encargados, los artífices de cambiar muchas veces la legislación a través de proyectos de ingeniería. Entonces, me gustaría saber cómo ven eso a futuro. Por ahí va la pregunta, tal vez. Ya. No tanto en la formalidad del decreto, dijeron. Yo voy a explicar de segunda pregunta del profesor Mauro, entonces tú tienes tiempo para pensar para de pregunta última, chicos. Al respecto de regiones que están lejos de región metropolitana, que tenemos mucho problema, por ejemplo, en caso de región Magallanes, en caso de región Atacama. ¿Qué pasa en caso de Islandia? Que yo explico. En caso de Islandia, tenemos mismo problema. ¿Y cómo podemos resolver de este problema? Podemos considerar una colaboración entre regiones. Por ejemplo, podemos separar de residuos en región Magallanes, pero podemos transferir de materiales valiosos a centrales comunes entre regiones. Entonces, una solución es no necesitamos considerar todo instalaciones para cada región. Podemos considerar podemos distribuir de responsabilidad entre comunes. No es posible que manejar de gestión de residuos para región Magallanes o otras regiones que tenemos un
geográfica muy largo, entonces la solución básica para regiones como región Magallanes o región Atacama es podemos distribuir de responsabilidad en vecinos. Un vecino podemos considerar de centro de reciclaje final, otro región puede recibir de responsabilidad de producción de compost. En esta manera podemos distribuir de responsabilidad entre de regiones que tienen mucho problema para distribuir de tareas, para no dar toda tarea en solo una región. Ahora, al respecto de pregunta último del profesor Mauro, chicos, ¿tiene alguna palabra? Tu visto, ¿cómo podemos distribuir de minimización de residuos en relación a ingresos de comunes? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, sí es cierto que no necesariamente, bueno, lo ideal sería que no necesariamente todos los residuos que se generan en la región metropolitana terminen en Valparaíso y que esta última comuna sea la que se haga responsable de los residuos de otra comuna. Pero el caso es que hoy por hoy Chile es un país muy centralizado que, bueno, casi 50% de los residuos se producen en la región metropolitana y esta no tiene, bueno, hoy no tiene los espacios para abarcar todos estos residuos. Sí, debería, bueno, aquí también puede haber una oportunidad de negocio, debería, no sé, de alguna forma crearse o algún impuesto o pagar más algún incentivo que, bueno, disculpe la redundancia, pero que incentive a alguna parte interesada a hacerse cargo de estos residuos de buena manera, no como el sistema actual que yo encuentro que es básico porque toman los residuos y los botan. Entonces debería haber alguna, no sé si municipal, público o privado, pero que tenga el incentivo, a lo mejor, no sé, disponer de algún precio, barajarlo, ponerlo sobre la mesa, que tengan la, no sé, la motivación de tomar estos residuos, bueno, también que un presupuesto con el que puedan costear también toda esta gestión, de separarlo y así valorizarlo de alguna forma. Yo encuentro que hoy en día no existe ninguna motivación para hacer ningún tipo de separación de los residuos sólidos municipales. Otra palabra, pregunta del profesor Mauro. ¿Quién genera más residuos debería tener más responsabilidad? Entonces, por ejemplo, podemos obligar a las regiones con mayores ingresos a tener una mayor tasa de reciclaje. Por ejemplo, desde ahora hasta, por ejemplo, 2025, podemos considerar, por ejemplo, 40% reciclaje para comunes con menor ingresos, pero en igual tiempo necesitamos considerar 70%, 80% tasa de reciclaje para comunas que tienen más ingresos. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesante las intervenciones de los alumnos y las preguntas también del profesor Mauro Grossi. Dejamos abierta entonces también la palabra para quienes, si es que tienen algún comentario, el resto de los participantes. Sería interesante poder escuchar otras opiniones, a lo mejor otras perspectivas, de la importancia que tiene este tratamiento de residuos sólidos. A mí me surge, por ejemplo, tal vez a los mismos proponentes de esta temática, ¿cómo ven ellos el tema del conocimiento? ¿Cuánto se invierte en educar a la ciudadanía? ¿Cuánto saben o piensan ustedes que saben las propias autoridades municipales que tienen bajo su cargo y decisión esto de aportar soluciones al tratamiento de los residuos sólidos?
hay una voluntad en el fondo más o menos intensiva se puede observar. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, dejaría esa pregunta. No obstante, hay una mano también levantada de parte de Nicolás Barrera y también de Gerardo González que quisieran aportar alguna visión. Le cedo la palabra a Nicolás primero. Buenos días, muy interesante la charla, el tema del profesor con los compañeros, un tema apasionante que yo siempre he visto como vocación, como ingeniero también el tema el tratado, el tratamiento de residuos en la sociedad. Se hablaba delante de un impuesto. Existe un impuesto a la huella de carbono en Chile, si no me equivoco, pero es súper bajo, es como un 0,5%, y en países de Europa está alrededor del 20%. Es una cuestión que realmente le impacta a la empresa y que las empresas tienen que hacer algo al respecto. Aquí en Chile es muy bajo, es como para la foto. Lo otro que pensaba, que anoté durante la presentación, que están los residuos orgánicos, que igual son más o menos como el 40% de los residuos que tienen las casas. Entonces, por ejemplo, si atacáramos por orden y atacáramos primero eficientemente a nivel país los residuos orgánicos, igual ya se reduciría bastante. Pero después tenemos el cartón, el papel, el vidrio, que son cosas que se reciclan, pero me llama la atención el otros que se destina a relleno sanitario. Quizás también rescatar cosas de ahí, por ejemplo, el plástico, hay tipos de plástico que se pueden reciclar de ciertas formas, quizás incluirlo en las cosas que podemos salvar del relleno sanitario. Y una cosita más que tenía como en la mente, que en Europa, ya que hacían comparaciones con países nórdicos, que ya realmente ellos son el ejemplo en esto, ellos prácticamente no tienen desecho de basura, y como que ese es el objetivo al que deberíamos apuntar como país. Y estos rellenos sanitarios allá como que no existen, y tienen como una cúpula arriba donde el gas metano generado por los residuos generales es aprovechado como energía. Entonces, ¿cómo pensar eso? ¿Cómo aplicar esto a Chile? Y el tema, el otro, el tema de rescatar residuos y de ir tratando de dejar nada en el relleno sanitario y tratar de reocupar todo. Muchas gracias por el espacio y muy buena la presentación. Muchas gracias, Nicolás. Mira, tengo una lista de personas que han levantado la mano para hablar, así que lo voy a decir quiénes, para que tengamos un orden. Estaba Gerardo González, luego Juan Fernández y luego Jeremy. Así que en ese orden les dejamos abierto el micrófono primero a Gerardo. Gerardo, ¿le escuchamos? Y luego Luis Raceto. Hay que prender el micrófono, Gerardo. Ya, ahí está. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, felicitaciones por la presentación. Para mí, que soy absolutamente ignorante del tema, me ha instruido mucho. Soy un optimista en cuanto al rol que puedan jugar las tecnologías. Y uno de los puntos que quería preguntar, ya lo acaba de introducir Nicolás Barrera, el tema del uso de la basura para la producción de gas metano. Ese es un punto que sería muy interesante saber cuánto se ha avanzado y cuánto más se puede avanzar en ese campo. Y lo otro es innovación tecnológica en la producción de plásticos. No son reciclables, porque tomo como ejemplo algo que se supo hace algunos meses atrás, salió en las noticias acá en Chile, un chileno que presentó un envase de plástico soluble, que al cabo de algunas horas en el agua se disolvía. ¿En qué medida avances tecnológicos de esa naturaleza pueden hacer las cosas más fáciles en el futuro? Gracias. Muchas gracias, señor Gerardo. Yo solo recuerdo de relleno sanitario y plástico. Yo no recuerdo del primero parte de tecnología.
¿Puede explicarme perdón. de su pregunta al respecto de tecnología, por favor? No, en general digo que tengo esperanza en que avances tecnológicos puedan ayudar a resolver los problemas actuales en distintos campos, entre ellos el campo de residuos. Y me referí a lo que ya se había mencionado, que es la utilización de residuos para producir energía a través del gas metano. Y el otro punto es el uso, la generación o la producción de plásticos más que reciclables, que sean eliminables. Y en este caso señalé que en Chile apareció la noticia de un chileno que estaba produciendo envases de plástico que son solubles. Esto es, si se pone ese plástico en agua, al cabo de algunas horas se ha disuelto completamente en el agua. Fue un ejemplo que di para preguntarles qué otros ejemplos se pueden dar, qué esperanza hay por ese lado. Gracias. Al respecto de aspecto tecnológico, tecnología es más importante para tratamiento de residuos. Entonces tenemos una etapa antes de tratamiento que es generación de residuos. Para generación de residuos no necesitamos mucho, no estamos dependientes mucho de tecnología, es más dependiente de cultura, de responsabilidad de sociedad para minimizar de generación de residuos en cada sector residencial, sector industrial, otros sectores responsables. Entonces, tecnología es solo una solución en paralelo a otras soluciones que tenemos, pero tenemos soluciones que son más eficientes, tienen más eficiencia con menor dinero. Entonces, en mi opinión, la primera solución es aumentar de conocimiento de sociedad y cambiar de cultura. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es más barato y también tiene más impacto. Si podemos reducir de generación de residuos, no necesitamos considerar mucho dinero al parte de tecnología para tratamiento de residuos. Entonces, en mi opinión, la primera solución no es tecnología. Al respecto de generación de gas metano en relleno sanitario, es una buena solución que tenemos en diferentes países. Tiene un potencial para usar de gas producido en relleno sanitario para otras aplicaciones, pero hay un problema en caso de generación de gas y también sistema incineración. ¿Cuál es el problema? El problema es no tenemos que resolver un problema con hacer un otro problema. Entonces, antes de consideración de producción de gas o sistema incineración para producir energía térmica, necesitamos revisar de carga ambiental de cada tecnología. Si tenemos mucho, por ejemplo, en caso de Francia, de sistema incineración que usaron mucho en comparación de otros países, es una buena solución. ¿Por qué? Porque no necesitamos enviar de residuos al relleno sanitario, podemos incendiar de residuos para producir energía térmica, pero el sistema tiene mucha carga ambiental, mucho impacto negativo a medioambiental. En caso de
de generación de metano tenemos este problema también. Entonces, de solución es minimización de generación de residuos. Esta responsabilidad de sociedad. Todas soluciones que tenemos en parte tratamiento está bien, perfecto, pero de solución que tiene menor impacto al medio ambiental es cambiar de cultura o aumentar de responsabilidad de sociedad. Este es mi punto. Y de otra solución de plástico reciclaje también, yo creo que todas soluciones que tenemos en parte tratamiento, especialmente, por ejemplo, de producción de compost o aumentar de tasa de reciclaje, está muy importante. Yo tengo un observo en 2018 que yo llevo vivir a Chile. Podemos recibir ¿cómo se llama? De caja plástico en cada tienda. Pero ahora no es posible, porque necesitamos pagar para recibir ¿cómo se llama? Basurero, basa. ¿Cuál es la palabra? Yo no recuerdo. De caja de plástico en cada tienda, ahora necesitamos pagar para recibir un plástico. Este es un ejemplo muy bueno que podemos reducir de impacto de gestión de residuos a medio ambiental. Entonces, sí, cada solución en parte tratamiento de residuos está bien, pero si podemos minimizar antes de generación de residuos es más importante, tiene más prioridad. Perfecto. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios y también la intervención de Gerardo es interesante. Tenemos en la lista de personas que han solicitado la palabra a Juana Fernández, Jeremy, Luis Raceto y Roberto Trincado. Así que le cedo la palabra a cada uno de ellos. Primero a Juana Fernández para que nos dé sus comentarios, preguntas. Lo que les quería sugerir es que escuchemos primero a lo mejor los comentarios de las personas que han levantado la mano y luego a lo mejor la opinión de los presentadores. ¿Les parece? Perfecto. Escuchamos entonces Juana Fernández. Bienvenida. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por la exposición. Yo soy alumno de la Universidad de La Serena y soy brasileña, entonces ahí tengo un acento un poco raro, pero voy a intentar hablar un poco de la experiencia, de lo que pasa acá en Brasil. Yo he trabajado bastante con residuos sólidos y acá en Brasil nosotros tenemos una realidad que es un poco parecida a lo que pasa en Chile. En Chile hoy 70% de los municipios, no de los municipios, pero 70% de los sistemas de disposición final de residuos son botaderos o basurales. Y esto también pasa en Brasil. Ya acá tenemos una gran dimensión, pero este sigue siendo un problema principalmente de municipios, de ciudades chicas. Y también ocurre lo que uno de los compañeros habló al principio, en que un municipio se encarga de los residuos de otros municipios de la región. Y eso es como que llama la atención, porque al final nosotros concentramos los impactos en un espacio más chico y esto genera más problemas ambientales, sociales, económicos y por ahí va. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora acá en Brasil? Existen la obligación por la gestión de los residuos es municipal, pero cada municipio puede asociarse a otros municipios de su región y ahí están los consorcios municipales. Y en estos consorcios, todos los municipios tienen que hacer la separación de sus residuos. Entonces, los municipios separan sus residuos, pero la industria de reciclaje no está
distribuida equitativamente en el espacio. Entonces, algunos municipios tienen rellenos, otros no tienen, por una cuestión también de desarrollo urbano. Por ejemplo, no hay espacio porque hay muchas viviendas o la industria está muy desarrollada, mientras en otros municipios hay espacio, pero no hay disposición económica para implementación de un relleno. Entonces, ellos se juntan todos, implementan su zona de separación de residuos. Estos residuos van después para zonas de acopio por tipo de residuos. Por ejemplo, en un municipio donde hay un reciclaje de plástico, estos reciben todos los plásticos de aquella región. Y otros municipios donde tienen relleno sanitario reciben los residuos que no son reciclables de toda la región. Entonces, ahí nosotros tenemos centro de separación, centro de acopio y centro de tratamiento y disposición final. ¿Ya? Esta es una opción que podría ser hecho, podría ser seguida en Chile, y acá todavía no somos ejemplo porque se está haciendo este esfuerzo, es algo nuevo, muy nuevo. De hecho, este proyecto es acá en Ceará, es en la zona noreste de Brasil, y se hace específicamente en la región donde vivo yo. ¿Ya? El otro que me gustaría hablar es que, por ejemplo, los plásticos que el compañero habló que se solubilizaban muy rápido, no sé si esta solubilización es una biodegradación del plástico o si este plástico es biodegradable, porque hay muchos plásticos que se rompen más fácilmente, pero al final no están biodegradables en el medio ambiente. Ellos siguen ahí como microplásticos y es mucho más difícil recorrerlo otra vez y tratarlo. Entonces hay que tener ojo con estos plásticos que van surgiendo como una vía, como un avance en la parte de gestión de residuos. Y al final, como para complementar, me gustaría, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor Masud, de que la primera opción es más bien de reducción y de educación, que necesitamos realmente no solamente crear un impuesto para las empresas, sino que establecer un sistema de educación de recuperación de residuos y que haga que se minimicen los residuos que generamos. Y esto va de los incentivos que se dan en el mercado. Lo que vi en Chile, por ejemplo, me llama mucho la atención y me encanta de cuando estoy en Chile que voy a comprar y no hay bolsas plásticas, principalmente en las ciudades que son litoráneas. Y acá en Brasil no siguen este sistema, simplemente porque no quieren afectar al mercado, al consumo de plástico, porque ahí está un rubro económico que genera plata. Entonces, yo creo que antes de mirar a lo que es el económico, hay que mirar a lo que al final va a generar un problema muy grande ambiental, social y al final económico. Entonces, hay que pensar a largo plazo y no solamente en el ahora. Si ahora yo tengo una industria desarrollada, pero a largo plazo voy a tener más impactos y más problemas, y esto va a afectar a la industria. Entonces, esta es mi contribución. Muchas gracias por toda la presentación de ustedes, me aclaró muchas cosas, y ahí tengo mucho por desarrollar en la área de residuos en Chile. Ojalá yo pueda seguir en esta área y podamos nos encontrar más adelante para pensar en algún proyecto. Muchas gracias. Bueno, le damos, si están de acuerdo, profesor Masud, la palabra a Jeremy para su intervención. Sí, yo tengo solo una palabra para antes de Jeremy. Disculpe, Jeremy. De acuerdo de hablar de Juana, yo tengo un punto que yo creo que es muy importante. También yo explico al señor Gerardo, está muy importante para cada tecnología, para cada acción en tratamiento de residuos, necesitamos evaluar carga ambiental en su ciclo de vida. Entonces no podemos decir, ok, esta solución es una buena solución, pero sin evaluación de carga ambiental en su ciclo de vida. Muchas gracias, Juan. Jeremy, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Masud. Era una muy buena charla.
Mi pregunta es un poco relacionada con el tema de la bolsa de plástico, la tecnología y todo eso, pero de la perspectiva de la historia. ¿Se escucha bien o no? Sí, sí, sí. Okay. So, cuando fue en Egipto, todo lo que teníamos de resultado arqueológico era basura de culturas viejas. Era basura que no se había degradado. Y eso es un tema que tenemos en muchas otras cosas, que la energía renovable, el petróleo es renovable, pero a una escala de tiempo muy larga, demasiado larga para la historia humana. Y en este sentido, los plásticos que no son biodegradables, sí son biodegradables, pero a una escala de tiempo mucho más que la escala humana. So, mi pregunta es, en la historia humana, tuvimos sociedad que tenía desechos que eran degradables adentro de su propio escala de tiempo. Y cuál tenía eso y cuál no tenía eso. La cultura egipcia tenía desechos que no eran biodegradables adentro de su historia. Y hay otra sociedad que era más integrada a la naturaleza o lo que sea, pero que no dejaron mucho impacto a largo tiempo. Y si la bolsa en Chile era algo cultural que se cambió. Hace 10 años había bolsa en todo el supermercado y a mí me miraban raro cuando no rechazaba la bolsa. Y ahora cambiando. Pero eso es también un tema de escala de tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora para cambiar una cultura? La pregunta es la historia de la humanidad, pero sobre las escalas de tiempo de reciclaje y la escala de tiempo para cambiar las culturas, ver en las historias qué se ha hecho antes. Perfecto. Gracias, Jeremy. Víctor. Sí, solo quería decirse que estás de acuerdo en que escuchemos ahora a continuación a Luis Raceto y luego hace usted una observación general. Sí, yo no tengo idea al respecto de historia de gestión de residuos en Chile, pero es un punto importante que usted explicaste. Yo creo que no podemos consumir todo el recurso y necesitamos considerar un consumir de manera responsable. Entonces, si tenemos una solución, por ejemplo, en caso de reciclaje o, no sé, otros sectores, no podemos encontrar una solución o tecnología que tiene situación ideal para cada dimensión. Entonces, en caso de energía renovable, por ejemplo, no podemos, por ejemplo, generar de electricidad continuamente en cada día o noche. Este es mi punto, que durante la historia humana tenemos ejemplos buenos de consumo de manera responsabilidad. Este de mi punto. Si tenemos, necesitamos encontrar qué soluciones nuestros padres y madres usaron al respecto de menor impacto al medio ambiental. Si tenemos un ejemplo, bueno, podemos usar este ejemplo ahora. Pero necesitamos considerar que no podemos encontrar una solución o una tecnología que no tiene impacto al medio ambiente. Gracias, Jeremy. Perfecto. Tenía la palabra levantada Luis Raceto y luego de Luis, don Roberto Trincado y luego Howard. Buenos días. Yo vivo en el campo y tengo en una zona rural en la comuna de Colina, y tengo muy mala conexión a internet, y eso me ha dificultado escuchar, de tal manera que
lo que voy a comentar no sé si viene a cuento o está desenfocado, pero bueno, lo voy a decir. Yo tengo la idea, la convicción de que en Chile, y no solo acá, sino en general en nuestros países de América Latina, tendemos a pensar que todos los problemas deben ser resueltos por el Estado o por algunas instituciones públicas, como podrían ser las municipalidades, y que una manera buena de enfrentarlos es castigar a los que generan los impuestos. Yo creo que esas dos tendencias que se observan en varios campos también tienden a observarse en el tema del manejo de residuos y del reciclaje. Y yo creo que el problema de esa tendencia, de esas dos tendencias, es que la gente, la sociedad civil, digámoslo así, se desresponsabiliza de los problemas, se desresponsabiliza porque piensa que los temas deben ser enfrentados desde las autoridades y como se pagan multas o se pagan impuestos, tampoco hay una responsabilidad frente a resolver los problemas, puesto que ya se estaría de alguna manera contribuyendo. Yo tengo la experiencia de haber vivido en Italia, donde había también en una zona semirural, donde se reciclaba una gran cantidad de residuos. Y aquí donde yo vivo, en esta localidad rural de la comuna de Colina, hay también iniciativas de reciclaje muy valiosas que movilizan a la sociedad civil, movilizan a las organizaciones locales y a las personas, incluso a las familias individuales, porque hay en el campo muchas posibilidades de utilizar los residuos. Una experiencia, por ejemplo, que en este momento estamos viviendo aquí en donde yo vivo, es que alguien, no puedo saber quién, instaló frente aquí a mi casa y frente a cada 200 o 300 metros, simplemente unas mallas, de estas mallas ACMA que tienen una altura de 1,80 m y son de 3 metros de ancho, entonces las hizo circulares y puso un aviso que recibía botellas de todo tipo de envases plásticos. Y es muy interesante porque cada 2 o 3 días se llena este enorme contenedor y se llenan varios de los contenedores porque la gente que pasa en auto por ahí también ha aprendido que puede colaborar tirando estos envases a los contenedores. Y los saca, los retira cada 2 días, pasa una camioneta y retira todos los envases acumulados y los emplea probablemente en algún uso, en algún vivero de plantas o no sé bien en qué otro empleo. Lo mismo también residuos de verduras, de productos agrarios, también se reciclan para alimentar animales. Bueno, yo lo comento como ejemplos que son, digamos, muy concretos que yo conozco y que vivimos acá donde estamos. Pero quiero señalar que un problema que existe es que muchas personas podrían tener iniciativas, pero no tienen los permisos para hacerlo. En la ciudad cualquier persona podría instalar algún sistema como este para recibir objetos plásticos o lo que sea o carros no sé, de aluminio o lo que sea, que les podrían ser útiles, pero si lo hacen, inmediatamente va a ser castigado, están prohibidas muchas iniciativas. Entonces, porque una persona no puede hacer nada frente a su casa en la calle. Aquí en el campo eso está permitido, digamos, porque es más relajada la vida, pero cualquier iniciativa económica que se quiera hacer en la ciudad requiere una serie de complejas de permisos.
Entonces, a lo que voy es a que es necesario, por un lado, movilizar a la sociedad civil, movilizar a las familias en el reciclaje, no pensar que todo debe ser resuelto desde arriba y que todo se resuelve con castigo, y generar facilidades y generar incentivos para que las personas puedan desarrollar iniciativas de este tipo, que a mí me parece que realmente son muy útiles y pueden ser muy eficientes, porque la gente tiene mucha creatividad, tiene muchas posibilidades de emplear los bienes, los recursos, pero en nuestras sociedades hay demasiadas cosas prohibidas y hay demasiada esta mentalidad de que los problemas deben ser resueltos desde arriba y que todo se resuelve poniéndoles castigos a los que en este caso no reciclan o castigos a los que generan residuos. No sé si, como no escuché, digamos, gran parte de la presentación, no sé si estoy descaminado, pero en fin, es lo que puedo comentar. Me disculpo por los temas de nuestra mala conexión. Gracias. Muchas gracias, señor Luis. Está otro punto que está muy importante. Hablamos demasiado hoy sobre de responsabilidad de gente. Deberíamos hablar de responsabilidad del gobierno también, no solo por las leyes, sino también de acelerar la parte administrativa, por ejemplo, dando incentivos. Es muy importante. Gracias. Muchas gracias, profesor Masud. Tenía la palabra levantada Roberto Trincado y luego Howard. Don Roberto, lo escuchamos. Gracias y felicitaciones. Soy de Bracaví y también tengo el mismo problema que don Luis, un problema de conectividad, así que no voy a usar la cámara. Quisiera reforzar el punto que planteó de crítica el señor Vera inicialmente, respecto de que los productores deben hacerse cargo de una vez por todas de lo que producen, del destino de lo que producen. Antiguamente las cosas se hacían para que duraran. Eran clásicos, por ejemplo, las herramientas que venían de Alemania, que funciona, y eran para que duraran. A la larga desembocó en recesiones porque disminuyó el consumo. Entonces le ocurrió cosas fantásticas como la obsolescencia programada, por ejemplo. Estaba obligado a cambiar el refrigerador cada 3 años o el auto cada 5. Absurdo. Entonces, yo creo que todos los son voladores de... Hay cosas que yo sé que no sirven. Por ejemplo, la autoregulación del lado. Si el mercado va a resolver eso y va a seguir produciendo basura. La voluntad de la persona individual tiene un proceso y alguna vez se va a acordar, pasa la tortuga laúd cuando se traga una bolsa, pero en la mayor parte no. Entonces tiene que ser importante. Como estamos en un espacio donde se puede soñar en un mundo diferente, yo creo que, y además que estamos constituyentes en Chile, muy importante hacer cosas de foto. De qué manera vamos a la producción realmente se haga cargo de su... Gracias, señor Roberto. Yo no escuché correctamente algunas desconexiones, pero yo creo que el crecimiento económico es importante, pero nuestra responsabilidad sobre la generación futura y el medio ambiente debe tenerse en cuenta. Entonces, yo creo que necesitamos considerar más responsabilidad para productores al respecto de la gestión de residuos.
Perfecto. Howard, lo escuchamos. Tengo el audio activo. Yo tengo una idea como a partir de la intervención de Luis. La pregunta sería, ¿qué puede ser una persona que no tenga formación técnica relevante, un voluntariado? Yo creo que sería útil si una persona entendida en la materia podría hacer un listado de tareas que pueden ser realizados por voluntarios sin formación técnica profunda. Y quizás lo que requiere permiso o lo que se puede hacer sin permiso. Y otra pregunta sería en cuanto a mejorar la calidad técnica del procesamiento de basuras en el norte y en otra parte. ¿Hasta qué punto esto significa compra de materia, de equipo técnico en el extranjero y por lo tanto gasto de divisas? ¿O hasta qué punto se puede mejorar el tratamiento sin mayor gasto de divisas? Yo no entiendo de segunda pregunta. Entiendo, la primera, si alguien nos puede hacer un listado de lo que pueden hacer los voluntarios rasos. Sí, de primera pregunta yo voy a explicar, ningún problema. Pero segunda pregunta yo necesito preguntar. La segunda pregunta es, yo me fijé en tiempos anteriores cuando tuve que ver con mejoramiento del tratamiento de agua, que para el tratamiento adecuado de agua fue necesario comprar en el extranjero y por lo tanto gastar dinero duro del extranjero. Y hasta qué punto se puede, o quizás totalmente, no sé, cuando se trata de que hay varias partes del país donde están atrasados en procesar basura de manera correcta, que la manera correcta significa compras en el extranjero y por lo tanto gasto de divisas extranjeras. Ok. Al respecto de primero discusión, yo creo que Chile tiene un fuerte historia al respecto de actividades en grupo. Yo creo que es posible que también, yo sé, pues, tenemos ahora de esta organización o no, podemos considerar organización no gubernamental, NGOs, solo para gestión de residuos o solo para transferencia de conocimiento entre expertos a gente que no tienen conocimiento suficiente al respecto de este problema. Entonces, de solución que es muy simple y también yo creo que Chile tiene de estructura para definir de grupos, organizaciones que solo enfocar para transferencia de conocimiento entre expertos a gente. Necesitamos tener de actividades voluntarias como organizaciones no gubernamentales. Al respecto del segundo punto, señor Ovar, no sé que yo he entendido de pregunta o no, pero yo voy a explicar. En historia de Chile podemos ver que en diferentes etapas tuvimos extranjeros para desarrollar alguna parte de país. En caso de energía renovable, que yo tengo más información, ahora yo creo que Chile tiene ¿cómo se llama? Tiene suficiente conocimiento
para instalaciones, para mantenimiento, para gestión de grandes proyectos. Entonces, yo creo que en caso de gestión de residuos, no tenemos que considerar mucho expertos fuera del país. Tenemos de estructura, tenemos de jóvenes, de estudiantes, de alumnos, tenemos de tecnología. Entonces, yo creo que la mayoría problema es de parte administrativa o coordinación entre organizaciones que son responsables para la gestión de problemas. Entonces, yo creo que al respecto de tecnología, Chile tiene suficiente dinero, también suficientes expertos, pero necesitamos tener un más mejor de actividades de administración, en mi opinión. Especialmente en primera parte de generación de residuos, no en tratamiento de residuos. Tratamiento de residuos es un parte del problema, pero yo explico en diferentes momentos en mi presentación de primera parte es más importante, que cómo podemos gestionar de actividades para minimizar de residuos. Yo espero que yo puedo preguntar sus puntos. Yo puedo responder sus puntos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Howard. Sí. Y a todos los quienes han intervenido en este interesantísimo conversatorio que nos brinda el profesor Howard y los alumnos Daniel Galvez y se olvidó el nombre de... Milton Correa, perdón, disculpa Milton, es que no, se me fue tu rostro. Ha sido súper interesante la presentación, dado el tiempo que has acotado. Tal vez como para resumir, decirles que la presentación que expuso el profesor y los alumnos va a estar disponible. Nosotros, si no hay inconveniente, ellos por supuesto, puede quedar disponible en el sitio web. Una vez que subamos el video de este conversatorio, vamos a dejar también disponible la presentación que ellos hicieron. Muy interesante tema, por lo demás, multidimensional. Nos damos cuenta con esto, los diferentes aspectos que están relacionados con el mundo del reciclaje, el tratamiento de los residuos, los factores que están, y las determinantes y variables que después están precisamente involucradas, como la educación, la economía circular, esto que se conversaba también sobre compartir la responsabilidad y no cargarle en el fondo la responsabilidad a un determinado actor, también parece ser clave, al igual que distribuir la responsabilidad del manejo de los residuos entre municipios, por ejemplo. Facilitar iniciativas creativas que contribuyan al tratamiento de los residuos como una labor que puede desarrollar el Estado. También se habló acerca de la responsabilidad extendida de los productores, entendiendo que los productores son una parte del eslabón donde estamos el resto de los actores también todos involucrados y por lo tanto tenemos responsabilidades compartidas. La distribución del conocimiento en relación al tratamiento del reciclaje, la importancia del medio ambiente, con la generación de instancias de este tipo, por ejemplo, en los que expertos nos muestran una problemática que es muy importante, relevante, pero también al mismo tiempo es poco conocida. Yo creo que ha sido muy interesante este conversatorio, nos ha aportado una diversidad de visiones muy atingente a la naturaleza de las problemáticas que hoy día enfrentamos como sociedad. Así que de mi parte, agradecer solamente a los expositores la participación de todos ustedes. Si es que alguien quisiera decir algún comentario ahora finalmente para cerrar, les dejo el micrófono abierto, pueden abrir su micrófono y expresarlo libremente. Muchísimas gracias de mi parte.
Yo primero estoy agradecido a tú, Víctor. Muchas gracias por coordinación. Yo entiendo que no está fácil coordinar estos tipos de actividades. Gracias por la audiencia para escuchar, para dar tiempo, a considerar tiempo para escuchar de presentación. Muchas gracias por su paciencia y también valiosas preguntas. Yo intento que responder en español, pero yo entiendo que mi respuesta no fue ideal. Entonces, perdón para algún problema de barrera de lenguaje o idioma. Gracias. Gracias, profesor. Si alguien quiere hacer algún comentario finalmente, Luis, tal vez, para cerrar. Ya. Ok, muchísimas gracias entonces a todos quienes participaron, a los expositores. Gracias, aplausos así en silencio por ahora. Ya tendremos oportunidades de vernos en la medida de lo posible en vivo y en directo para celebrar esto de estar construyendo estos espacios de conversación para mostrar que existe preocupación por la construcción de una nueva civilización. Así que felicitaciones y muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Chao. 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 Muchas gracias.